Genética. La genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar el mecanismo de la transmisión de los caracteres físicos, bioquímicos o de comportamiento de generación a generación. Es decir, estudia la manera en que los rasgos de individuos de una misma especie son transmitidos o heredados. Los trabajos de Mendel permitieron inferir la existencia de factores que portaban la información genética. Y gracias a sus aportes, la genética maneja hoy conceptos relativos a la herencia, debido a que posteriormente se demostró que estos factores de la herencia o genes se localizan en los cromosomas, y más adelante que el ADN es la macromolécula de la herencia, en donde los genes se encuentran en ella como segmentos. La ingeniería genética ha desarrollado una variedad de técnicas, pero ha sido la duplicación genética o clonación la que ha despertado mayor polémica, como es el caso de la clonación de la oveja Dolly en 1997. Además, gracias a la genética, se han podido modificar distintas anomalías que presenta el ser vivo por la herencia de sus antecesores. Estudiar y lograr la secuenciación del genoma humano e inventar y descubrir métodos para controlar las enfermedades que antes eran mortales. Hoy en día, la genética presenta áreas de investigación como el estudio de los cromosomas, citogenética, el estudio de la estructura y función de los genes, genética molecular y bioquímica, el estudio del genoma, su organización y sus funciones, genómica, el estudio de la variación genética en poblaciones humanas y los factores que determinan las frecuencias alélicas, genética de las poblaciones, y el estudio del control genético del desarrollo, genética del desarrollo. DNA. Duplicación. La vida de los seres vivos es muy variable. Por tanto, para que ésta no se extinga, ha de haber un momento en que se reproduzcan, lo cual lleva implícito la formación de copias del ADN del progenitor o progenitores. Se dieron muchas hipótesis sobre cómo se duplicaba el ADN, según la cual las nuevas moléculas de ADN formadas a partir de otra antigua tienen una hebra antigua y otra nueva. Aunque existen algunas diferencias, el proceso es básicamente igual en bacterias y en eucariotas. Las secuencias de nucleótidos en el origen de replicación del ADN actúa como señal de iniciación. La enzima licasa separa las dos hebras de la doble hélice para que sirvan de molde. El desarrollamiento de la hélice da lugar a superenrollamiento en los extremos de la horquilla de replicación, actuando entonces las enzimas topoisómeras que liberan esta tensión. La topoisómera 1 corta una hebra y la topoisémera 2, una vez liberada la tensión, vuelven a sellar la doble hélice. Mientras se separan las dos hebras, se van uniendo las proteínas estabilizadoras, de forma que se mantengan separadas ambas hebras y se estabilice la horquilla de replicación. El proceso de duplicación es bidireccional. Hay dos horquillas de replicación por cada burbuja de replicación. La primasa sintetiza los fragmentos de ARN que sirven de cebado para la ADN polimerasa. La ADN polimerasa 3 incorpora en dirección 5-3 los nucleótidos, formando una nueva hebra de crecimiento continua denominada hebra conductora. Finalmente interviene la ADN ligasa, que empalma entre sí los distintos fragmentos de la hebra de crecimiento discontinuo, denominada hebra retardada. Y translocación. La translocación es el retículo endoplasmático liso, SRP. Es reconocida por proteínas receptoras de la membrana del RR. El ribosoma se acopla gracias al complejo proteico, receptor ribosómico, y la PRS salta de la estructura. En este momento vuelve a traducir y comienza la translocación. La proteína entra en el interior del RR gracias a un complejo proteico translocador
proteico o traslocón, una especie de poro o canal. Al terminar la traducción dentro del RER, hay una peptidasa señal que corta el peptido señal que estaba unida al traslocón, quedando libre en el interior del RER. Y ya puede comenzar la maduración de la proteína. Básicamente, un gen se usa para construir una proteína en un proceso de 2 pasos. Paso 1. Transcripción. Aquí la secuencia de ADN es un gen se vuelve a escribir en forma de ARN. En eucariontes como tú y yo, el ARN se procesa y con frecuencia se le recortan pedazos para hacer un producto final llamado ARN, mensajeros o ARNM. Paso 2. Traducción. En esta etapa el ARNM se decodifica para construir una proteína o un pedazo subunidad de una proteína que contiene una serie de aminoácidos en específico. Síntesis de la proteína. La síntesis de una proteína inicia cuando se codifica el gen de la proteína y es expresado mediante el proceso de transcripción. La transcripción es la que transmite la información desde el ADN al ARN. La palabra proteína se deriva del griego proteus, que significa primero. Estas son biomoléculas en forma de cadenas lineales compuestas de aminoácidos. Las proteínas juegan un papel fundamental para la vida, ya que son las biomoléculas más versátiles y diversas. El proceso de sintetizar empieza a partir de un molde ARNM de una proteína. Este se llama traducción. El ARNM se encarga del ribosoma y lee 3 nucleótidos, cada vez emparejando cada código genético o codón con sus bases nitrogenadas anticodón que se encuentran localizados en una molécula de ARN de transferencia que son llevadas por el aminoácido correspondiente al código genético que reconoce la enzima aminoácil ARNT. Carga las moléculas ARN de transferencia con los correctos aminoácidos. La realización de la síntesis de las proteínas se divide en las siguientes fases. Fases de activación de los aminoácidos. Fase de traducción que comprende inicio de la síntesis proteítica, elongación de la cadena de proteínas monoméricas, finalización de la síntesis proteica, asociación de cadenas de proteínas monoméricas y en algunos casos grupos proteicos para la construcción de proteínas. Al finalizar la base de la sintetización de una proteína, se libera el ARN mensajero que puede valorar a ser leído inclusive antes que la síntesis de una proteína termine, ya que puede iniciar la siguiente, es decir, el mismo ARN mensajero puede ser usado por varios ribosomas al mismo tiempo. Genoma humano. El genoma humano es la codificación genética en la que están contenidas todas las informaciones hereditarias y de comportamiento del ser humano, siendo esta la estructura genética de mayor complejidad en el mundo animal. Tiene la información necesaria para que una generación con el mismo genoma humano tenga los mismos rasgos o por lo menos acepte unos cuantos en una composición individual. El genoma humano está establecido de una manera genérica, observándose en el 23 pares de cromosomas. Un estudio cromosómico ha develado la complejidad composición de esta estructura, arrojando los siguientes datos. Está formado por 23 pares de cromosomas, cada uno con una función diferente. Aportan al ADN material hereditario fundamental. En total, 23 cromosomas son estructurales y el último par llevan la información sexual.
Sin embargo, uno de ellos predomina en el par, determinando así la sexualidad del espécimen. El gen es la mínima expresión de la estructura, en la que se guarda una porción del código. El genoma humano está conformado por millones de estos genes y representan así la más mínima variable de la ecuación de la vida humana. Las células humanas eucariotas, por definición, tienen un movimiento acelerado, desarrollando funciones en el cuerpo desde el momento en el que es fecundado. El genoma humano comienza a formarse adquiriendo de la madre los componentes necesarios para heredarla de ella. Por parte del padre, el espermatozoide que es introducido en el óvulo ya lleva la carga de ADN paterno, necesaria para la cría. El genoma humano, además de ser una magnífica estructura concebida por caracteres genéticos, es también el centro de enfermedades hereditarias por excelencia, pues en la composición de cromosomas, al haber alguno invertido extra o idéntico a su par, se generan mutaciones y enfermedades extrañas, generalmente asociadas con deformidades físicas o cambios de conducta respectivamente no aceptables. Se denomina biotecnología el uso de células vivas para la producción y la optimización de medicamentos, alimentos y otros productos de utilidad para el ser humano. La noción también refiere al estudio de esta técnica y a sus aplicaciones. Puede decirse que la biotecnología está centrada en el análisis de los organismos con vida para, a través de la tecnología, aprovechar sus recursos y capacidades. La industria farmacéutica, la agricultura y la producción alimentaria son algunos de los campos que apelan a la biotecnología para mejorar su oferta. Dicho de otro modo, la biotecnología consiste en aplicar los conocimientos de la ingeniería y de las otras ciencias para usar agentes biológicos en el tratamiento de recursos orgánicos o incluso inorgánicos. Esto permite obtener o modificar diferentes tipos de productos. Una de las principales ventajas de la biotecnología es que permite obtener un mayor rendimiento de los cultivos. Esto se debe a que el uso de los organismos modificados genéticamente les aporta un nivel superior de nutrición sin aumentar los recursos y el resultado de una disminución en las probabilidades de pérdidas causa la plaga o enfermedades, dos factores que suelen arruinar muchas cosechas al año.